¿Qué onda, Warriors? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, nuevamente relacionado a la 12ª entrega de Mortal Kombat. En esta oportunidad haré una especie de top o recopilado de modos de juego que me gustaría ver en Mortal Kombat 12. Antes de comenzar, aclaro que estoy preparando otro video en simultáneo donde hablaré sobre los trajes alternativos, música y escenarios, así que por favor apoya con tu like a este video para traerlo lo más rápido posible. Dicho esto, comencemos. La cripta. Abrimos este video con un modo de juego clásico que sin lugar a dudas todos queremos ver, la famosa cripta. En un mundo donde es dominado por el contenido DLC en los juegos de pelea, la cripta creo que es algo de lo poco que queda de contenido desbloqueable. Es un lugar donde podemos desbloquear trajes, músicas y demás coleccionables. Tuvo su debut en Mortal Kombat Deadly Alliance y desde entonces ha estado en todos los títulos futuros de Mortal Kombat. La cripta ha tenido diferentes aspectos a lo largo de la franquicia. Sin embargo, el más común es el de un cementerio donde depositábamos nuestras monedas para abrir las diferentes tumbas y desbloquear cosas. En Mortal Kombat 11 se innovó en este aspecto, ya que aquí podíamos explorar la cripta en tercera persona, con un personaje completamente nuevo, desbloqueando habilidades para poder avanzar a diferentes partes del mapa. Sin lugar a dudas, la mejor versión de la cripta hasta la fecha. En Mortal Kombat 12 sí o sí debe regresar este modo de juego, ya que además de ser divertido y que nos da horas de juego, también hace que todo sea mucho más ordenado. Lo que sí, me gustaría que las recompensas obtenidas no sean random como en Mortal Kombat 11. A veces era un poco frustrante pasar buscando el objeto que te interesa y no saber cuándo ni dónde saldría. En Mortal Kombat 12 espero algo similar al 11, pero espero que el factor azar no influya demasiado esta vez. Sobre todo quiero que siga estando el hecho de desbloquear cosas, y que no todo sea comprar. Sin lugar a dudas, Mortal Kombat es de las pocas franquicias que aún conservan el hecho de desbloquear algo, así que es algo que espero que nunca se vaya. Minijuegos. El siguiente punto en la lista son los minijuegos, aquellos que se hicieron más populares en la era 3D, pero que teníamos desde los primeros juegos con ese Gálaga que jugábamos en Ultimate Mortal Kombat 3. No voy a pedir uno en específico, ni tampoco es 100% necesario que sea agregado al juego, pero sería un lindo gesto que apareciera algo así, como Motor Kombat por ejemplo. Creo que incluso hubo mucha gente que se la pasaba jugando más al Motor Kombat que al propio Armageddon. No sabíamos que necesitábamos un kart de Mortal Kombat hasta que lo jugamos. Ojalá regresara, pero si no es el caso, espero que al menos nos traigan algún minijuego para pasar el tiempo con amigos. No sé, se me ocurrió algo raro, quizás algo al estilo de WarioWare, pero en formato de Mortal Kombat. Ya me lo imagino, minijuegos rápidos uno detrás de otro con temática de Mortal Kombat, donde compites con tus amigos. Córtale el pelo a Kano, y si fallas terminas cortándole la cabeza, o ayuda a Striker a dirigir el tránsito. No sé, juegos estúpidos, pero que siento que pueden funcionar y ser divertidos, algo así como las Friendship. ¿Qué opinan? Death Traps. Las Death Traps o trampas de muerte eran una especie de Stage Fatality, pero con la diferencia de que podían hacerse a mitad de un combate, y podías morir aún teniendo la vida llena. Sí, obviamente son muy injustas y si vamos al aspecto competitivo, sin lugar a dudas esto no sirve, pero era muy bonito interactuar con el escenario de esta manera, además de que obligaba al jugador a posicionarse. Si han jugado Super Smash Bros. Ultimate conocerán que hay un modo de juego que incluye Hazard en el escenario, que son una especie de jefe que aparece y te golpea a ti y a tu oponente, pues estos pueden activarse o desactivarse a voluntad. En Mortal Kombat siento que podrían agregar las Death Traps y que sean activables a voluntad de igual manera. Si juegas en serio, en el online o el competitivo se desactivan de manera automática, pero si juegas casual con los pibes puedes activarlas y luchar con este modo de juego, que si bien era injusto como comentaba, era bastante divertido. Only One. Un modo de juego que vi en Smash Ultimate llamado Smash Total. Aquí se llamaría Only One o algo por el estilo. Es un modo de juego en donde juegas con todo el roster. Cada jugador elige un personaje, pero cuando uno es derrotado, el personaje muere para siempre y no puede ser utilizado en un próximo combate. Entonces, el objetivo de este modo de juego es básicamente ganar la mayor cantidad de veces con diferentes personajes en cada diferente combate sin repetir, por lo que lo hace muy divertido e interesante. Y hablando de hacerlo interesante, puedes poner la regla de que los personajes se elijan random y así tendrás unas cuantas risas aseguradas. Insultos por tocarte un personaje que no te gusta o insultos porque a tu amigo le tocó el personaje que querías. Por favor, hazlo realidad, Ed Boon. Seguimos con Tag Team.
Sin lugar a dudas, uno de los modos de juegos más pedidos y que debe regresar en Mortal Kombat 12. En Mortal Kombat 11 podía verse, pero solo en torres contra un boss. En cambio, en Mortal Kombat 9 era muy divertido jugar con amigos de este modo por dos principales motivos. 1. Si tenemos más de un amigo, siempre alguno quedaba fuera, pero con este modo podríamos luchar hasta 4 a la vez, ya sea utilizando 4 joysticks diferentes o solo utilizando 2 pero pasándonos el mando, como yo hacía con mis amigos en Mortal Kombat 9. Esto obviamente en modo local. Ya en modo online, cada uno desde la comodidad de su casa con su joystick, jugando junto a tu amigo contra otro grupo de 2 personas. Un modo de juego muy divertido que no dejaba a nadie afuera. Y número 2, siempre pasa que tenemos más de un personaje que nos gusta utilizar, y con este modo ya podríamos tener 2 mains y hacer el combate 2 vs 2. Los fans de KOF me darán la razón de que elegir más de un personaje es mucho más divertido que solo utilizar uno, así que por favor esperemos que el modo Tag Team regrese en Mortal Kombat 12. Continuamos con el creador de personaje. Con el creador de personaje hay dos claras opiniones. Los que están a favor, que crean cualquier abominación para matarse de risa o crear algún personaje épico y muy parecido al que está inspirado, o los que están en contra porque les parece que le da mucho cringe y que no va de la mano con la seriedad de la franquicia. Yo siento que sería interesante tenerlo en Mortal Kombat 12, es más, yo voy más allá y estaba pensando qué tal si en el modo historia con cinemáticas, clásico que nos tiene acostumbrados NetherRealm en esta última trilogía, podemos agregar un personaje nuestro, creado en la historia, obviamente con un rol menor, quizás hasta un cameo, pero que aparezca. No sé, imagínate crearte a ti mismo y que luego Goro te asesine en el modo historia, probando su fuerza, o aparecer en el público como un personaje súper raro. Seguramente que nos daría mucha risa al verlo en la historia. Y sería algo que además de utilizarlo en combates, podríamos usarlo en la historia a modo de cameo. Solo son ideas, pero quizás a alguien le guste lo que pienso. Y hablando del aspecto competitivo, obviamente el personaje creado no podría ser seleccionado, solamente podría utilizarse para combate casual. Seguimos con el torneo. Si hay algo que me gustaba de anteriores entregas era que podías formar torneos. Me encantaría tener ese modo en local y en online. Invitar a diferentes amigos y combatir en un torneo de eliminación directa de Mortal Kombat o hasta con fase de grupos. Se armarían torneos con otros streamers de manera oficial o hasta con tus seguidores. Incluso podrías armar dinámicas de torneo de un solo personaje, como por ejemplo solo Liu Kang y hacemos un torneo de solo Liu Kangs. No lo sé, siento que es un bonito agregado para los streamers o para alguna reunión como un cumpleaños o algo por el estilo. Boss Challenge. Similar al modo de juego de KOF 15 pero bien hecho. Un modo de juego donde podemos desafiar a diferentes jefes de la saga de Mortal Kombat. Por ejemplo, luchar contra Shang Tsung con el atuendo de Mortal Kombat 1 y tras derrotarlo obtenemos su atuendo. Si no, no hay otra forma de obtenerlo. Así con todos los jefes, si es posible, o con la mayor cantidad. Y también con subjefes, por supuesto. Inclusive podría ser una buena manera de traer de regreso a Motaro. No sería jugable, pero sí un desafío a derrotar en este Boss Challenge. Nos alegraría mucho verlo de regreso, pero cuando lo enfrentemos ya no opinaríamos lo mismo. ¿Qué opinan? Yo siento que Mortal Kombat tiene el potencial para hacer un excelente trabajo en este modo de juego. Seguimos con la Torre de los Retos, sin lugar a dudas un gran modo de juego que tuvo el Mortal Kombat 9. Este podría ir de la mano con el puesto anterior, agregando jefes a derrotar. Nos daban diferentes desafíos de combate, donde utilizábamos a diferentes personajes para superarlos. Sin dudas, una torre con la dificultad perfecta, que nos despertaba nuestra alma coleccionista y nos quería hacer tener superados los 300 pisos que ofrecía este reto. Algunos eran muy creativos y divertidos, un gran agregado para el modo de un jugador. Y por último, pero no menos importante, tenemos al famosísimo modo Conquest, el cual tuvo su debut en Mortal Kombat Deadly Alliance, pero donde la mejor adaptación la tuvo en Mortal Kombat Deception, el cual era un modo en tercera persona donde nos metíamos en la piel de un protagonista llamado Shushinko, en donde este recorría los 6 diferentes reinos de Mortal Kombat en busca de diferentes objetivos. Un mundo abierto que sin duda nos hizo conocer mucho más de esta franquicia, ya sea interactuando con los diferentes personajes, luchando contra ellos, haciéndoles recados y mucho más. Hoy en día podrían hacer un Conquest impresionante, que nos haga recorrer el universo de Mortal Kombat de pies a cabeza, desde el Earthrealm hasta los diferentes reinos existentes. Este es el modo de juego que la mayoría quiere ver, y que sin lugar a dudas daría horas y horas de diversión para el modo de un jugador.
que como bien sabemos, Mortal Kombat es una de las pocas franquicias que aún siguen cuidando este aspecto en los juegos de pelea. Aunque Street Fighter VI al parecer también empezará a hacerlo con su modo historia. No dejemos de pedir modos de un solo jugador en los juegos de pelea. No nos comamos ese comentario de "es un juego de pelea, ¿qué más quieres? Solo importa combatir y ya". Por suerte, aún Mortal Kombat sigue actualizando e innovando en ese aspecto. Y bien, hasta aquí llegamos con mi top o recopilado de modos de juego que me gustaría ver en Mortal Kombat 12. Aviso que omití cosas obvias como el modo arcade, es decir, los combates de torre con endings al final, el modo historia con cinemáticas normal o inclusive una galería para apreciar el arte y la música. De todos estos modos de juego que mencioné, ¿cuál te gusta más? ¿Crees que alguno tenga posibilidad de aparecer en Mortal Kombat 12? ¿Tienes algún modo de juego que no he mencionado? Déjalo en los comentarios que los estaré leyendo. Agradezco a los fighters de esta semana. Sin nada más que decir, se despide su amigo Javi Wario. Hasta la próxima. En honor a todos los Warriors del canal, les doy las gracias a todos y cada uno de los que aparecen en pantalla por luchar cada día y mes por el canal. Muchas gracias. Recuerda que si quieres ser un Warrior, solo debes darle al botón de unirse y automáticamente pasarás a ser uno más de esta gran comunidad. Este video es patrocinado por Kino Posting. Por favor suscríbete a su canal que tiene gran variedad de contenido de KOF, desde una sección dedicada a los más poderosos en KOF, otra a diferentes tops, entrevistas y mucho más. Te dejaré el link en la descripción para que puedas echarle un vistazo. Este video es patrocinado por Ursus Pardo. Por favor suscríbete a su canal para ver su contenido de KOF 15. Sube videos de combos básicos con varios personajes de KOF. Esto me ayudó muchísimo, ya que como futuro main Clark me viene perfecto para aprender varias cosas. No dudes en echarle un vistazo si quieres mejorar cositas con tus personajes. Te dejaré el link en la descripción.